Bueno, continuamos acá en Vladimir La Una conversando con Roberto Lovera de Sola, escritor, crítico literario, bueno, columnista, en fin. Y bueno, además investigador de la historia de Venezuela. Sí. Yo le dejé por ahí un planteamiento pendiente y era sobre lo que está pasando hoy. Claro, por una parte, la aprobación del reingreso de Venezuela al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo está discutiendo la Asamblea Nacional, no sé si ya lo terminaron de aprobar. Y en segundo punto, bueno, lo que está también en el ambiente es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un grupo de diputados que participaron, que habían participado en los hechos del 30, ¿no? Por poner un nombre a lo ocurrido allí. Bueno, mira, lo que mi opinión es, yo no estoy en desacuerdo en la decisión relacionada con el TIAR, porque eso tuvo un valor, siempre ha tenido un valor. Pero es una gran necesidad que ambos lados estén dispuestos al diálogo. Y eso, el responsable de eso es el responsable de la nación, que es el presidente Maduro. El presidente Maduro tiene que llamar a una concertación, tiene que llamar a un diálogo, sinceramente un diálogo, y escuchar. Aquí hay una tradición, Vladimir, en la historia de Venezuela muy importante, creada por una mujer en 1812, la madre de los próceres Montilla, Juana Antonia Díaz Padrón. Ella fue la única mujer que participó en los hechos del 19 de abril. Con los años, los machistas borraron su nombre de los documentos y ha sido el feminismo contemporáneo que la restituyó. Pero ella, caída la Primera República, pusieron presos a sus hijos, los próceres, y ella fue ante Monteverde a pedir la libertad. Y Monteverde no la recibió, la estuvo esperando mucho tiempo, y al final ella se molestó muchísimo, como era lógico, y le pidió al secretario un papel y escribió esta frase: ¿para qué quiere gobierno si no escucha? Este es un principio político para siempre de Venezuela, de una gran patriota como Juana Antonia Díaz Padrón. Una frase que nunca pierde vigencia. Nunca, nunca. Entonces es una necesidad que el gobierno tome conciencia de este principio y lo aplique. Es una necesidad, no podemos seguir golpeando los unos a los otros, el otro... la política opositora tiene que ser planeada correctamente y es una necesidad. Pero fíjese, hay un problema con esto. Apoyo el diálogo. Yo también estoy de acuerdo en eso. Es más, participé en una oportunidad, en una iniciativa que lamentablemente fracasó, y creo en eso. Pero ¿cómo hacer, primero, para que el ofrecimiento de diálogo sea creíble? ¿Cómo hacer para que tenga garantes? Y tercero, para que también en la oposición se gane la mayoría de quienes deciden para esa idea. Y lo otro es los resultados, para tener resultados, porque mucha gente piensa que el diálogo se ha convertido en una especie de argumento para ganar tiempo, donde ya no hay tiempo que ganar y mucho que perder. Desgraciadamente. Pero hay que pensar, Vladimir, hay que pensar en la gente del país. No podemos pensar en que esto termine con una mortandad. Esto sería algo terrible. Contrario a Venezuela. Venezuela es un país que en medio de todo, la violencia que ha habido es la delincuencia. Porque hubo, desde luego, la guerra que terminó en 1903, el porteñazo y aquellos intentos que Betancur con su inteligencia venció, y la guerrilla, que fue algo muy mal planeado y que hizo un grandísimo daño a una generación de venezolanos que se implicaron en esto. De tal manera que siempre ha habido paz y esto tiene que continuar. Y hay una gran crisis en el país y es necesario sentarse a resolver esa crisis. Es impostergable. Ahora hay otra cosa que quería decir también, Vladimir. La MUD se equivocó completamente cuando pidió a la gente opositora que no votaran en las elecciones. Y tengo que decir algo, una reflexión que incluso es histórica. La posibilidad de la votación en el siglo XX empezó con la Revolución de Octubre. Esto no lo digo porque yo sea deco, sino porque es una realización, porque no lo soy, además, yo soy social cristiano, ya no copellano, pero sí social cristiano. Las elecciones, la primera elección en 1946 para elegir la Asamblea Constituyente, donde pudieron participar hombres, mujeres y analfabetos mayores de 18 años. Ese fue el gran comienzo y en todos los procesos que hubo,
la gente aprendió la importancia del voto como una forma de participar en la vida política. Y vino el ejemplo que quiero sacar en las elecciones del 30 de noviembre de 1952, era la plena dictadura. La oposición ganó, estaban prohibidos Acción Democrática del Partido Comunista, todo el mundo votó o por URD o por COPEI y los partidarios por un partido que ellos habían creado que se llamaba el FEI. Y ganaron. Solamente que cuando el gobierno se dio cuenta que habían perdido, hicieron un fraude. Pero ahí está la norma de que el voto es importantísimo para decidir el país y que es un derecho, un deber y una forma de los ciudadanos de participar. Cuando ellos dijeron no voten, yo salí y voté. Y mucha gente amiga lo hicieron. Haya pasado, porque eso es un derecho. Y eso fue una gran equivocación. Incluso podría haberse sucedido lo que dijo ayer este joven Fernández aquí conversando tan lúcidamente contigo. Ayer, esto es muy importante. De tal manera que esta reflexión que yo quiero decir, porque la gente tiene que convencerse. Y me duele mucho tener que criticar a la MUD porque yo formé parte, yo soy de los fundadores de 20 Venezuela y hubo un proceso, desde luego, con el liderazgo de María Corina Machado, que estuvieron presionando para que nosotros nos saliéramos de la MUD. Y se hizo una rueda de prensa donde estaba la prensa nacional e internacional y María Corina, que habla tan bien, sin papel, ese día llevó su discurso escrito. Y dejó clarísimo nuestra pertenencia a la MUD. ¿Comprende? Después, claro, cuando vino esta decisión de que no voten, yo sí voté y además nadie tenía derecho. Es más, podían haber sucedido dos cosas en esa votación que eligió al presidente Maduro, que yo sí lo creo legítimo, a pesar de lo que dice la oposición. Podían suceder si hubiera votado todo el mundo, que la oposición hubiera ganado, que era lo más difícil. Segundo, que la votación opositora hubiera sido tan alta que hubiera obligado al gobierno a hacer un gobierno de coalición, con lo cual hubiera sido un gran avance. Eso se perdió por culpa de la MUD. Hay que decirlo. Me duele decirlo porque, en fin, hubo muchas veces, y eso de que no habían condiciones es falso, porque las condiciones las crean los votantes. ¿Cómo ganamos la Asamblea Nacional? ¿Cómo ganamos las veces que las 2 o 3 o 4 veces que la oposición ha ganado? ¿Cómo avalanchas de votos? Más nada. Ahora, aquí hay dos palabras que están estigmatizadas en este momento precisamente por los vaivenes de la propia política. Uno, la palabra diálogo, de la cual ya hemos hablado, y la otra, la palabra elecciones. Es decir, el voto, aquí ha sido minada la ruta electoral. Sí. Y reconstruir la ruta electoral no es una tarea fácil, pero parece que debería ser un reto de una sociedad democrática, reconstruir su vía electoral. Y tiene que haber primero un diálogo para llegar, un diálogo gobierno-oposición, con sus representantes legítimos de ambos lados, y luego tiene que haber una decisión de cambiar el Consejo Nacional Electoral, que lo pide todo el mundo, por un Consejo Nacional Electoral que respete lo que el electorado diga. Eso es fundamental, pero fundamentalísimo en este momento que hay tanta gente promoviendo violencia y bueno, todo tipo de invasiones y todo ese tipo de cosas. La paz es fundamental y hay que cuidarla. Así como con el tiempo los distintos hechos que han ocurrido, sobre todo de carácter militar en Venezuela, han tenido su nombre, han tenido sus definiciones, me gustaría saber qué opina usted de lo ocurrido el pasado 30 de abril en Venezuela y qué nombre se le puede poner a lo ocurrido allí. Un gran error, fue un gran error. No planearon qué era lo que iban a hacer y me duele muchísimo lo que voy a decir. Maltrataron a Leopoldo López, que es una persona que yo estimo y quiero muchísimo, al hacer eso, y lo dejaron, tuvo que irse a una embajada, porque el fracaso fue, a las 2 de la tarde yo estaba vislumbrando que aquello era lo que, me duele muchísimo tenerlo que decir.
¿Pero quién lo maltrató? Si bueno, supuestamente él estaba al mando de esa operación. Nadie lo maltrató, dijéramos, físicamente. No, políticamente, entiendo. Políticamente. Y además, Leopoldo es uno de los hombres que ha hecho el mayor sacrificio por la restitución de la democracia en Venezuela. Todo ese tiempo que estuvo preso en aquellas condiciones fue un gran sacrificio de servicio a Venezuela, porque eso es lo que a Leopoldo, a quien yo conozco perfectamente, lo mueve, ¿comprende? Lo mueve. Cuando él se casó con Lilian, le propuso matrimonio, le dijo, bueno, tienes que estar consciente, si me aceptas, que te vas a casar con Venezuela. Ese es Leopoldo López Mendoza, ¿comprende? A mí me dolió mucho, o sea, vi que era indiscutible que tenía que irse a una embajada, pero es como si hubiera que... Y lo sucedido fue lamentable. Fíjate tú que en las dos nuevas reuniones que hubo, llamadas por el ingeniero Guaidó, hubo muy poca gente, mucho menos del 30 en la siguiente y muchísimo menos en la del sábado, de personas del sábado pasado. Hay que decirlo, hay que decir la verdad, no podemos meter cobas a la gente. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Al regreso continuaremos conversando con Roberto Lovera de Sola. Ya venimos.